y según el registro oficial, que es lo que también iba a decir, no, hay 33,000 aproximadamente desaparecidos desde que el gobierno federal creó este registro, pero eso es una base, vamos a decir, oficial. Jalisco tiene aproximadamente más de 2,000, cerca de 3,000, pero eso es lo que se dice oficialmente, y eso nos pone como el tercer estado con más desaparecidos en el país. Tenemos un grave problema de desaparecidos en el estado, pero hay que decirlo que también todavía hay muchos problemas para determinar si efectivamente esas cifras coinciden con la realidad. Algunas otras cosas, César, Jaime, de lo que son los avances de esta ley, es por ejemplo que se establece la imprescriptibilidad para el ejercicio de la acción penal, para la persecución, incluso para la sanción. Eso es muy bueno porque ustedes saben que cada 3 años se están reinventando las políticas públicas de seguridad y procuración de justicia en este país, o cada 6, y eso nos permitiría que si en algún sexenio federal o local algún político pues comete violaciones graves a los derechos humanos, permitiría que más adelante se pueda seguir la investigación. Por ejemplo, el caso del 68, que no hay un solo responsable en la cárcel. Las víctimas de esa represión de los estudiantes y de los maestros, sí sabemos que estuvieron en la cárcel muchos de ellos, Eberto Castillo, que para descanse, mucha gente de ellos, de los activistas, pero de los que cometieron la represión y la violación de derechos humanos gravísimas, de esos no hay nadie. Entonces, y porque hubo no nada más homicidios, como vemos, ¿no? También hubo desaparecidos. Se crea también, y obviamente se incrementó la sanción penal va hasta 60 años, incluso puede subir hasta 90 cuando haya agravantes. Agravantes son cuando se cometan contra niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, discapacitados, etcétera. Y bueno, crea un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas y crea también un registro nacional de personas desaparecidas no localizadas y registro nacional de fosas comunes y clandestinas, que hasta la fecha, pues todos esos registros que existen pues son los que han sacado los medios de comunicación, pero en realidad no sabemos cuántas fosas clandestinas. Aquí en Jalisco, bueno, se ha convertido también en un grave problema porque pues en todo el país tenemos muchas fosas clandestinas, pero no hay ningún registro. ¿Y por qué se tienen que hacer estos registros? Primero, para saber a quiénes tenemos que buscar. Segundo, alguien podrá preguntar, ¿y por qué las fosas clandestinas? Bueno, porque también necesita hacerse de manera tecnológica, científica y de inteligencia, dónde están pasando los fenómenos criminales para de ahí hacer una investigación más profesional. Y también decirles, bueno, que a partir en el 2010 se firmó un tratado internacional que se llama para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en el 2010 por más de 100 países, entre ellos México, y ese tratado se hizo ante la ONU. Bueno, eso es a grandes rasgos, algunas pendientes que hay. Por ejemplo, ya hablaba yo de cómo se van a investigar a los mandos, pues porque los mismos mandos a veces ordenan estas desapariciones forzadas en las áreas de seguridad pública, de procuración de justicia, etcétera, y si no se investigan a ellos, pues mucho más difícil, si no hay un mecanismo independiente, etcétera, para investigarlo, pues muchas de estas desapariciones forzadas van a seguir estando en la impunidad. Perdona que te interrumpa, Víctor. Eso que tú acabas de mencionar ahorita ya se señala dentro de esta ley. Eso es una de las deficiencias que hay, que han señalado los expertos. Dicen, no existe claridad para investigar a los mandos. Sabemos, en la práctica que tú, como que subiste también la Procuración de Justicia, que cuando hay una voluntad de investigar, pues se puede investigar a todos los corresponsables. Pero sabemos que en la práctica lo que ha pasado, si en este país no tenemos más de 33,000 desaparecidos, pues ni siquiera están los agentes de bajo nivel que han cometido estas desapariciones, mucho menos los de alto nivel, ¿no? Mucho menos los políticos, ¿no? Ya ni quiero seguir hablando de eso porque podría hablar de muchos casos de impunidad. Otro problema que hay es que no hay registro nacional de víctimas, en esta ley no se prevé eso, y algunos expertos dicen que debería de crearse un instituto forense independiente. En eso quiero señalar que nosotros, sobre todo yo, presenté una propuesta para independizar lo que es crear el Sistema Nacional de Ciencias Forenses, que todos los institutos de ciencias forenses fueran independientes de las procuradurías o de las fiscalías. Eso ayudaría a darle certeza jurídica, a darle objetividad. Jalisco es el único estado que lo tiene, con todos esos problemas que también hay, pero por lo menos es un avance. Y también propusimos crear un Banco Nacional de Huellas Genéticas. Estas dos herramientas jurídicas, aparte de que también propusimos que se creara un Sistema Nacional de Defensoría Pública independiente, porque no es posible que los defensores públicos que deben defender
pues a crear son parte de este sistema de justicia penal de nuevo y como un operador, pero ¿cómo vamos a darle ese equilibrio si no están independientes del Poder Ejecutivo? Entonces la mayoría de este sistema de los defensores pues dependen del Poder Ejecutivo, de las propiedades sociales. Entonces eso no les da independencia ni certeza jurídica, porque al final de cuentas pues también los pueden obligar a que no hagan una defensa adecuada, ¿no? Era lo que yo te quería comentar. Esto de no tener una independencia, de no tener ellos voluntad en ese sentido, literalmente hablando, viene a provocar que en sus actividades o en el sistema. ¿Qué es lo que repercute? No, pues al final repercute en que haya más impunidad. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos aquí en el Congreso local discutiendo con varios expertos, más de 5 mesas de las principales leyes que había que hacerse, decíamos, realmente el nuevo sistema de justicia penal es muy novedoso, tiene cosas nuevas. Si nos vamos a la esencia del nuevo sistema de justicia penal, es muy parecido al anterior. O sea, hablábamos de uno de los principios de publicidad. Pues en la anterior no decía la ley que tendría que ser, las audiencias deben ser públicas, pero tú llegabas a una audiencia y el Ministerio Público, el juez te decía, ¿qué está haciendo usted aquí? Oiga, pero es que aquí dice que son públicas. No eran públicas. Luego, el derecho de la defensa estaba consagrado en el 20 constitucional, pero ¿cómo lo hicieron los ministerios públicos y los defensores públicos y todo el sistema? Pues lo fue pervirtiendo al grado de que levantaban una constancia diciendo que sí se le dio todo el derecho, que hablaron por teléfono, incluso hasta anotaban el teléfono, y al principio eran unas constancias chiquitas y luego hicieron unas constancias hasta de una cuartilla o de por un lado y por otro, ¿no? Y luego tú querías ir como defensor privado a hacer tu trabajo y no te lo permitían, porque no te dejaban hablar previamente con, en ese caso, el inculpado, el probable responsable, y mucho menos si tu defensor era alguien que tuviera algún delito más grave, por ejemplo, homicidio o secuestro. Era casi imposible que tú hicieras su trabajo. Y era un derecho constitucional, sí lo era. Entonces, realmente se modificaron algunas cosas y le pusieron más límites a la actuación de las autoridades. Por ejemplo, este tema de este otro derecho, ¿no?, que tú tenías de ser presentado inmediatamente al Ministerio Público o ante el juez. Sabemos que en la práctica muchas, no directores, sino policías, pues te traían dando vueltas y vueltas y no te llevaban de inmediato. Entonces ahora se estableció que tiene que ser de inmediato y hay hasta criterios jurisprudenciales. Y si no hay esa inmediatez, entonces automáticamente se tiene que decretar ilegal la detención. Pero en el otro también existía. Lo que pasa es que sobre la marcha se fueron creando vicios y ustedes como abogados practicantes y postulantes lo saben. Entonces, realmente no hubo, o sea, por eso ahora el nuevo sistema sí tiene nuevas, es muy garantista, y entonces los políticos y los que han estado todo el tiempo formados en la antigua escuela del sistema de justicia penal, lo ven con malos ojos, porque ellos quieren regresar precisamente a un sistema represivo, autoritario, con pocas garantías a los derechos, a las personas o derechos humanos, poderles violentar sus derechos humanos, argumentando que eso es lo que va a dar la legalidad o va a combatir la impunidad, pero realmente nunca se combatió. La impunidad que siguió creciendo, y ustedes saben que estaba sobre el 98-99% de impunidad y solamente menos del 1% de personas se castigaban en este país. Muy bien, yo creo que nos vamos a ir a un corte y regresamos de nuevo a cuenta. Este es tu programa Charlando en Red con César Sarabia, con el tema interesante que estamos tratando el día de hoy, que es la ley de desaparición forzada, y en un momento más hablaremos precisamente de atención temprana. Nos acompaña el día de hoy, como ustedes ya lo vieron, con mucho entusiasmo, el diputado Víctor Sánchez Orozco. Es diputado federal de la 63 legislatura del Congreso de la Unión. Nos vamos al corte y regresamos de nuevo a cuenta.